Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta segunda mesa del día de hoy, nuestra mesa número 6 y última mesa de este enriquecedor seminario virtual Ciudadanías Activas, Catalizadoras del Cambio Social. Y pues para dar continuidad a esta conversación, cedo la palabra a mi colega Lorena Cortés, quien va a estar moderando la mesa del día de hoy. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar en esta última sesión, así es que nos queda un trabajo interesante por realizar. Y bueno, lo primero será que si me permiten presentarles y a continuación seguiríamos con algunas de las preguntas que hemos diseñado para disparar el análisis y las reflexiones en esta última mesa. Tengo el gusto de que nos acompañe en esta mesa Alicia Mateos. Alicia es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Iberoamericana. Es coordinadora de incidencia en la organización Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia en Quintana Roo. Desde su área de incidencia, desarrolla en este momento programas de anticorrupción a escala municipal. De hecho, estábamos trabajando juntas en este proyecto, afortunadamente, en 3 municipios y previamente ya se desarrolló en el municipio de Benito Juárez, que pues es el de Cancún. También Alicia es una gran impulsora de ejercicios de gobierno abierto y de mecanismos de participación ciudadana. Ella en lo particular estuvo impulsando la glosa ciudadana, que es un ejercicio en donde el gobernador tiene y su gabinete tienen contacto directo con ciudadanía y con representantes de diversos sectores para hablar de diversos temas vinculados con agendas específicas del Estado. También estuvo como coordinadora del Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas del Gobierno de Quintana Roo. Así es que, como verán, tiene una gran experiencia que seguramente el día de hoy podamos platicar muy a gusto con ella. Muchas gracias, Alicia, por estar acá. Gracias a ti, querida Lore. Nos acompaña también Rafael Reigadas, el profesor Reigadas es investigador de la UAM Xochimilco desde 1978. Él cuenta con un doctorado en historia, es integrante del SNI, del Sistema Nacional de Investigación. El doctor ha dirigido más de 160 tesis, que ya se imaginarán entonces la envergadura del nivel de investigación del profesor Reigadas. Ha acompañado además a la elaboración de memorias colectivas de diferentes organizaciones ciudadanas, comunitarias, de movimientos sociales, y ha participado en diversos movimientos ciudadanos a lo largo de su carrera. Profesor, pues un placer y un honor tenerlo con nosotros el día de hoy, Rafael. Gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Y también nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo. Rogelio es sociólogo por la Universidad de la Nacional Autónoma de México. Actualmente coordina la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. En realidad es una red de organizaciones que surge en el 2015 con el apoyo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil. Rogelio además fue presidente de Indesol por un tiempo y luego fue nombrado coordinador de programa Oportunidades del 2001 al 2006. Actualmente, desde hace varios años, es consultor internacional, ha trabajado en más de 20 países, en Latinoamérica, en Asia, en África, desarrollando justamente programas vinculados con el desarrollo social. Así es que, Rogelio, un placer tenerte por acá también. El gusto es mío acompañarlos, Lorena, y gusto, Rafa, Alicia. Muchísimas gracias. Pues verán que es un panel de primer nivel y yo creo que lo más interesante en este momento es hacerles una serie de preguntas que nos lleven a tener reflexión sobre el papel de la ciudadanía en la actualidad y nos toca a nosotros futurear, ¿no? Es la última mesa, así es que nos toca pensarle cómo podemos imaginar a la sociedad civil y a la organización ciudadana en el futuro y qué tendría que pasar para que llegue pues al futuro deseado o qué puede pasar si no hacemos las cosas o no ocurren las cosas adecuadas para que esto suceda. Entonces, sin más, yo quisiera, si les parece, ahondar en las preguntas disparadoras que podemos hacer y, por supuesto, cada uno de ustedes tendrá un primer momento de intervención en donde
les pediría que, además de su reflexión, si es factible compartirnos ejemplos específicos que ustedes piensen que abonan a la reflexión, eso siempre ayuda mucho para que las personas que nos sigan puedan entender el contexto bajo el cual damos nuestras opiniones. Entonces, si les parece, la primera pregunta, y creo que lo primero es poner como base o partir del hecho de que no podemos hablar de la sociedad civil en México, sino que hay varias sociedades civiles y no es necesariamente lo mismo cuando hablamos de sociedad civil organizada, cuando hablamos de movimientos sociales y demás. Entonces, quizás lo primero es a preguntar, ¿cuáles son los roles que en la actualidad asume la ciudadanía organizada? ¿Cuáles son los principales roles? Yo sé que hay muchos, pero ¿cuáles imaginan ustedes que deberían de ser nombrados en este panel para dar pie después a cómo esos roles son o pueden ser transformados en el futuro para llegar al futuro deseado? ¿Les parece si iniciamos esta reflexión con Alicia? Gracias, Lore. Muchas gracias en principio por la invitación. Encantado de compartir contigo este espacio y por supuesto con Rogelio y con Rafael también mucho gusto y qué placer compartir también. Un poco en la materia que acabas de poner sobre la mesa, a mí me gustaría poner una sola que me parece que es clave, ¿no? Para mí pues sí, desde lo local, digamos desde los estados, desde los municipios, desde el ámbito subnacional, yo creo que hay un rol bien importante de la sociedad civil y es justamente incidir en la agenda pública para ciudadanizar y poner al centro a la ciudadanía. Desde Quintana Roo y en Quintana Roo, la experiencia que hemos obtenido a partir de los ejercicios de gobierno abierto, los ejercicios en donde impulsamos la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, sin lugar a dudas, el objetivo es justamente lograr que la agenda pública ponga al centro a la ciudadanía. Y me parece que ese rol, esa función de sociedad civil pudiera ser una de las más importantes, una de las más interesantes. Desde lo subnacional, y quiero aquí puntualizar muy bien que vivimos siempre como en dos dimensiones. La agenda nacional, que naturalmente se desarrolla y nos incorpora, por supuesto, pero también hay una agenda en lo local. Y cuando localizas la agenda, cuando vives, digamos, la vida cotidiana, el día a día, desde el ámbito municipal o bien desde el ámbito estatal, la incidencia yo creo que es mucho más próxima. La capacidad de la sociedad civil organizada de incidir en la vida pública municipal o de incidir en la agenda pública estatal está mucho más a la mano. Y por supuesto la sociedad civil en lo local cumple muchas veces esta función. Nosotras, en Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia, es justamente lo que hacemos. Buscar mecanismos, instrumentos, diálogos, alianzas que justamente nos permitan llevar, digamos, la agenda ciudadana, donde ponemos al centro a la ciudadanía en el ámbito de gobierno municipal y estatal. Hasta aquí cerraría como esta primera intervención. Muchísimas gracias, Alicia. A mí me parece que deberíamos de poner esto así una frase en una escultura, ¿no? Incidir para ciudadanizar. Me parece que es algo muy importante y quizás, y ahorita podemos entrar con Rafael y Rogelio a ver qué nos comentan. No sé qué tanto solo desde lo local se puede hacer esto. O también hay que pensar en lo nacional. Así es que con esta buscaminas, digamos, paso la palabra a Rafael para que nos dé su opinión sobre cuáles son los actuales roles, los principales de sociedad civil organizada con respecto, digamos, al espacio público. Adelante, Rafael, gracias. Un gusto estar con ustedes, Alicia, Lorena, Rogelio, Ara. Para mí estar aquí con ustedes
me cuestiona muchas cosas y me ha quitado un poco el sueño. En primer lugar, creo que un primer papel que tenemos las organizaciones de la sociedad civil en este momento es el asombro, la rabia, pero también la esperanza. Asombro porque durante 50 años las organizaciones y movimientos sociales independientes de gobiernos y de partidos fuimos construyendo una agenda ciudadana que nos llevó a crear una red nacional de organizaciones de la sociedad civil, a construir la alianza cívica para modificar las reglas para el proceso electoral, a hacer una consulta nacional sobre reforma energética y fiscal en 2013, acompañamos a Andrés Manuel en el éxodo por la democracia, tanto por los derechos ciudadanos. Estos 50 años hemos trabajado por una agenda de un medio ambiente sano, en contra de megaproyectos que son depredadores. Hemos contribuido a construir las reglas de la democracia y hemos cuidado experiencias de la vida cotidiana de niños, mujeres, indígenas, y pensamos que caminamos estos años hasta 2018 junto con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y en un cierto sentido de Morena, pero vemos con asombro que no se institucionaliza toda esta lucha histórica, sino se institucionalizan algunas partes y otras no. Después del dolor y el coraje, creo que empezamos a pensar de nuevo. Empezamos a pensar que tenemos que volver a el trabajo de base, a la vinculación con las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de luchas por autonomía municipal en diferentes estados y también frente al COVID, tener una alternativa frente a una estrategia de salud como derecho humano. Entonces empezamos a pensar, ya se nos está pasando el coraje y estamos empezando a pensar y tenemos 2 años en un proceso de articulación, muchas organizaciones, unas en las que yo participo, otras que no, pero hay redes nacionales como la que encabeza Rogelio, hay redes como Unidos por los derechos de las organizaciones civiles, hay el espacio de organizaciones de la sociedad civil que nos reunimos en el Centro Universitario Cultural y venimos construyendo una agenda pública y hemos hecho denuncias de lo que no nos ha parecido bien de este gobierno y ahora desde hace ya casi un año estamos buscando iniciar un diálogo que empezó con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y después con la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que ahora se fue. Estamos intentando el diálogo con el nuevo secretario de Gobernación, con la Secretaría de Hacienda también, con Raquel Buenrostro del SAT, y estamos planteando reformas jurídicas en donde lo central sea el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como organismos de interés público, de bienestar general y que generan condiciones de participación, de tejido social, de paz social que se está perdiendo. Es decir, estamos en una situación sumamente difícil, pero pensamos que hay que seguir trabajando, como decía Lorena, a nivel de base, a nivel de municipio, a nivel de movimientos sociales, locales, pero también de propuestas de unas reglas jurídicas claras sobre el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí tenemos propuesta, el punto con la Secretaría de Gobernación, lo empezamos con la ministra Sánchez Cordero y lo queremos continuar con el nuevo secretario de Gobernación, y tenemos propuestas de reformas jurídicas, pero a la vez también va a implicar toda una iniciativa de volver a cabildear profundamente con el Poder Legislativo, con todos los partidos. Pensamos que ninguno está demasiado cerca de nosotros, están demasiado interesados en la lógica del poder y poco interesados en los problemas del país. Entonces queremos también volver a entablar relaciones y diálogo con las diferentes fuerzas políticas para el reconocimiento
y la incidencia pública de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que esto que mencionas de nuestro asombro, ¿no? Para bien y para mal, y cómo la capacidad de reaccionar ante ese asombro, que sean efectivas, es algo que seguramente platicaremos a lo largo de este tiempo que tenemos juntos. Rogelio, quisiera pasarte ahora la palabra, además como coordinador de una red tan importante de organizaciones. Para ti, en este momento, ¿cuáles son los principales roles que tiene la ciudadanía activa? Y de esos roles, ¿cómo pueden estar como involucrados con? Mira, yo creo que me da muchísimo gusto participar y esto de ser la última mesa, ojalá podamos cerrar bien para que haya caminos de futuro. Yo partiría de esto que decía Rafael, de las organizaciones, de la ciudadanía organizada, en organizaciones de la sociedad civil, no partidistas, independientes, como entidades de interés público y como actores públicos. Ahí creo que entonces yo quería hacer la metáfora de que son como la sustancia, como la savia, si fuera árbol, de la democracia, o incluso podríamos ir más allá, de un Estado democrático. Porque es la manera en cómo la ciudadanía se ejerce en el día a día. En una concepción que está muy arraigada en nuestro país entre los políticos, pareciera que la ciudadanía solamente cuenta a la hora de votar. Entonces, como que se es ciudadano y ciudadana cada 3, cada 6 años, es decir, cada que hay un proceso electoral, y el resto, los asuntos públicos, quedarían en manos de los políticos profesionales, las personas dedicadas a la política, que serían como las dueñas, ¿no? Y las administradoras de lo público. Y lo que el rol de la ciudadanía organizada es justamente mostrar que no es así, que la ciudadanía se ejerce todos los días, que para construir una sociedad donde haya paz y donde se respeten las libertades y los derechos de todas las personas, especialmente de quienes padecen exclusión, de quienes padecen discriminación, de quienes son despojadas y despojados o viven en condición de pobreza, pues evidentemente esta participación se vuelve un asunto crucial, digamos, que tiene que ver con defender ¿no? derechos, y tiene que ver con promover que se amplíen estos derechos y que se respeten. Entonces, ahí yo pensaba, a ver, la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil lo que hacen es trabajo directo, trabajo casi de prestación de servicios. O sea, hay una función pública ahí que es la primera que tenemos que reivindicar, aunque los que estamos acá no estamos en ella. No, nosotros andamos más en las de incidencia. Pero la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía organizada, con fines no lucrativos e independiente del Estado, cumple una función pública, una función social a favor justamente de personas que requieren esos servicios y a los que el gobierno no está respondiendo. Entonces, hay una función ahí que algunos llaman subsidiaria, como la queramos llamar, pero es una función de interés público, y que esa es la que daría derecho en muchos países. Con ese solo hecho, no solo tendrías derecho a recibir donativos sin ningún límite, porque ahora va a resultar que vamos a defender, déjenos por favor recibir el 7, por favor, no nos quiten el 7. Digo, vamos a ir por eso, entiendo que esa es la batalla, pero la verdad es que no debería haber tope. Pero en fin, ¿no? O sea, es un derecho. Pero bueno, en fin, vamos a tener que defenderlas hasta el 7, pues, por ahora. El asunto ahí, pues esos servicios son funciones de la República, y yo sí quiero hablar mucho de estas organizaciones que durante décadas, como dice Rafael, durante 50 años,
trabajaron en comunidades indígenas, rurales, de barrios marginados, con niños, con niñas, con mujeres, con la población en general, pues en aspectos productivos, en aspectos de salud, en muchos trabajos de educación formal y no formal, la mayoría no formal, y que cumplen una función pues de promoción comunitaria que es clave para la construcción de la ciudadanía. Yo creo que ese es como el sustrato más importante y es el que se ve menos. O sea, lo traigo a porque obviamente no es un trabajo que sale en los medios. No es un trabajo, o sea, estos grupos no dan conferencias de prensa, no hacen comunicados, no hacen pronunciamientos, pues porque lo que hacen es trabajar todos los días con la gente, pero su labor es fundamental y creo que tenemos que encontrar cómo se entiende esto. Obviamente hay otro rol que es ser voz de las causas ciudadanas, lo que estaban ya diciendo Alicia y Rafael, ¿no? O sea, y en lo que hemos andado, quienes hemos andado en esto, tanto por defender los votos en tiempos de alianza cívica, como ahora, digamos, en diferentes situaciones, por la paz, el Rafa fue clave para aquel año en que vivimos en peligro, ¿no? La paz, la democracia, o sea, 94 sí es un año el que debemos regresar a revisar cómo avanzamos y dónde se nos torció el asunto. Pero bueno, no hay tiempo para ello. Pero entonces, esta consistencia de un Estado democrático para hacer que lo público ¿no? Se pueda ejercer, que el derecho a participar en la vida pública se pueda ejercer todos los días de diferentes maneras con la posición política e ideológica que se quiere que se tenga. Porque pues, se puede ser afín o no a un determinado gobierno o a una determinada ideología. Todo el mundo tiene el derecho a hacerlo, pero la sociedad civil tiene el derecho a hacer lo que quiera, en el sentido de las personas, las ciudadanas, los ciudadanos tenemos lo que nos une, digamos, como organización de la sociedad civil, no es tener una posición política común, sino tener una identidad común de ejercer una función pública para darle consistencia a una democracia que no es solo votar. Yo ahí colocaría el punto. Por supuesto, nosotros nos inscribimos, ¿no? Con Alicia, con Rafa, con las organizaciones que además promueven causas, ¿no? Inciden en las decisiones públicas, ¿no? Están en la arena pública debatiendo el curso de lo público, de las políticas públicas, de las decisiones públicas, presupuestos, programas, en fin, el tipo de acciones. En mi caso, obviamente, cómo hacemos para mejorar las condiciones de vida de la gente y cómo resolvemos que, por ejemplo, el trabajo no sea una fábrica de pobreza, pero esa es la sustancia concreta, ¿no? El punto es que son asuntos públicos, no son asuntos de los y los políticos o de las y los gobernantes o los legisladores, pero ellos tienen una función. Ahí el asunto es que en México carecemos de mecanismos efectivos. Yo vi que hubo unas mesas, no sé a qué conclusión hayan llegado, lamento mucho, pero hay que dejar muy claro en el diagnóstico que México carece de mecanismos institucionales de participación ciudadana sólidos, ¿no? Que estamos en pañales en eso y por eso estamos en estas discusiones de defender el 7% y cosas así, cuando en realidad en una democracia real, ¿no? La gobernanza democrática, es decir, las diferentes maneras de participación ciudadana en la vida pública, pues tiene cauces, tiene caminos, tiene etcétera, y entonces la ciudadanía organizada pues sabe cómo, ¿no? Cómo participar en lo que le interesa, en lo que ve. Yo creo que hacia allá debemos caminar, ese es el futuro y lamentablemente, y ahí ojalá le vaya muy bien a esta esperanza que nos plantea Rafa, yo lo veo que vamos para atrás, que en ese sentido, en otros no, en ese vamos para atrás. O sea, la regresión autoritaria es muy grande, se cierran los espacios de participación y bueno, vamos a tener que empezar otra vez ahí sí a picar piedra, pues, ¿no? Para que se abran los espacios de la participación y se reconozca el derecho de la ciudadanía a participar y no solo de la que está de acuerdo con el gobierno. Rogelio, voy a aprovechar y ahora me voy a ir al revés porque me parece que lo que estás comentando es básico para nuestro siguiente espacio de análisis y es si al menos existe una percepción que, digamos, desde el Ejecutivo Federal e incluso el Legislativo Federal hay esta pues, regresión para algunos y al menos no avance para otros. ¿Qué puede pasar?
¿O cuál es el rol que puede funcionar para que la ciudadanía ejerza una presión diferente a escala local? Y por local me refiero municipal y pues pégale un poquito a lo estatal, aunque lo estatal ya no está tan local, ¿no? Por obvias razones. Pero, ¿qué rol consideras que en este momento se está ejerciendo? Y te voy a poner también el contrafáctico. ¿Cuál debería de ser el rol que se impulsara desde lo local? Porque una de las cuestiones que tenemos, y que es cierto, es que al menos desde la cuestión de incidencia, lo que más se observa son las grandes organizaciones, ¿no? Las organizaciones con esta capacidad nacional y que todos nos están tumbando o enfrentando contra la pared. ¿Qué pasa a escala local? Que quizás algo que no estamos viendo. Yo creo que hay una vitalidad muy grande, ¿no? Alicia nos podrá contar desde Quintana Roo y desde Cancún, pero yo alcanzo a ver una vitalidad muy grande y claramente que sí, exacto, que en el nivel local, me gusta mucho lo que dices, Lorena, porque en el nivel local yo creo que toda esta narrativa de regresión autoritaria no transita. O sea, la narrativa puede transitar, pero la práctica, o sea, no hay manera de enfrentar los problemas de violencia, por ejemplo, o los problemas de pobreza, por supuesto, pero y en concreto, o sea, el sistema de salud, en fin, o sea, es que estamos ante muchas tragedias, ¿no? Obviamente estamos en una pandemia todavía, que está causando mucha muerte y mucho dolor, y que evidentemente requiere la participación de todo el mundo, o sea, y evidentemente entonces de la ciudadanía organizada, y eso en lo local es muy fuerte. El problema es que nos faltan cauces, cauces institucionales, ahí es donde nos atoramos, me parece a mí, o sea, logramos el derecho al voto, pero no logramos el derecho a los mecanismos de participación en la política pública. De hecho, no logramos el reconocimiento de la participación ciudadana explícitamente como un derecho y de la ciudadanía a organizarse para participar en el ciclo de las políticas públicas. Y eso en lo local funcionaría súper bien. Yo creo que por ahí va el asunto. O sea, el derecho a la participación ciudadana existe porque está en los tratados internacionales, pero la verdad es que voy a terminar con esta idea. No es que quiera regresar a cómo empezó el momento del shock que decía Rafael, con la circular número 1, el 14 de febrero de 2019, cuando se dijo que cero recursos a las organizaciones de sociedad civil porque eran unas corruptas, ¿no? Y entonces el punto no era la discusión sobre los recursos públicos únicamente, era sobre el derecho a participar en la vida pública. Y eso me parece que es clave, que es crucial, y ahí es donde creo que tendríamos que rescatar esto de cómo nos construimos desde lo local. Creo que se puede avanzar mucho más, ya nos dirá Alicia, y creo que sus compañeros, lo que decía la compañera de Juárez en el panel anterior, ¿no, Diana? Se puede avanzar un poco más porque sí se establece una relación un poquito más, menos asimétrica, siempre es asimétrica, pero no tanto, con las autoridades para construir cauces más efectivos de participación en los asuntos públicos, porque el punto es ese, el punto es que no hay ningún problema que esté pasando en nuestro país, digo, también se puede decir, o el planeta, pero quedémonos en nuestro país, que se pueda resolver solo desde una acción de gobierno unilateral sin la consideración del resto de los actores, porque la complejidad de los problemas y porque la lógica, pues, de gobierno autoritario no funciona. Gobierno todólogo es absurdo. Lo que necesitamos es un Estado democrático vivo, que por lo tanto la savia funcione, y la savia es la participación ciudadana. Y yo creo que en lo municipal ahí tenemos mucho chance, ahí hay muy buenos ejemplos y esos podían fortalecerse. Y ojo, no son solo los más vistosos en las ciudades, me encanta que esté aquí Alicia, pero Rafa nos va a contar, ¿no? De la Huasteca hidalguense, de los compas en Veracruz, y bueno, no nos puede contar todas las historias, pero hizo una sistematización muy interesante de estos procesos de organización social indígena, campesina, que también se ven poco y que son claves en este asunto, porque frente a la pobreza, justo necesitamos la participación también desde esos ámbitos, y muy claramente es clave para hacer estos cambios. Yo diría eso, Lorena.
Muchas gracias, Rogelio. Y justo has dado el pie para que Rafael ahora nos pueda contar un poco sobre todo su experiencia en la sistematización de todos los ejercicios de participación comunitaria, de desarrollo comunitario. Rafael, ¿tú qué has visto? O sea, ¿ha habido un cambio recientemente? ¿Ese proceso sigue y somos muy invisibles de pronto, como dice Rogelio, sea en las ciudades o a nivel federal de lo que está ocurriendo ahí? Danos un poco de idea desde tu perspectiva en cómo va transitando la participación ciudadana y qué rol juega también con respecto a las autoridades locales. Es un punto sumamente apasionante. Decía Rogelio del caso de la Huasteca. La Huasteca luchó contra todas las fuerzas del régimen, ejército, policías, policía política, en los años 70 para recuperar sus tierras, que hoy las tienen, y tuvieron más de 200 muertos, 500 presos políticos. Sin embargo, se quedaron con su tierra, es de ellos, y la trabajan y les enseñan. En 200 comunidades tienen comités de derechos humanos para que los jóvenes sepan debido a qué lucha social tienen hoy la tierra y por qué gozan de ella. Y ahí están, y no están ni con ni contra el gobierno, están en su autonomía, en su derecho a la tierra, a su cultura indígena. Otro caso de la semana pasada, que aparece ya el presidente cediendo que la cortina del Zapotillo no sea de 110 metros, que iba a desaparecer las comunidades de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, que era el proyecto de Vicente Fox y que era el proyecto de Calderón y de Peña Nieto, de hacer una presa que llevara agua en abundancia al estado de Guanajuato y a Jalisco, hundiendo los pueblos. Desde hace más de 14 años, los pueblos lucharon, se ampararon, se vincularon a organizaciones de derechos humanos de todo el país. Esos 3 pueblitos pequeños, donde una ancianita decía, es que aquí tenemos todo, aquí nos van a quitar todo, estamos defendiendo todo lo que tenemos, nuestros muertos, nuestras costumbres, nuestras tierras, nuestro maíz, nuestra cultura, y hoy se reconoce que se va a hacer la presa y no se van a inundar los pueblos. Eso es un triunfo de la ciudadanía. Ha ido contra todos los gobiernos, no ha estado con ningún partido, se ha unido con otros ecologistas de México y de América Latina, y están teniendo una victoria muy importante al poner un límite a la lógica de un megaproyecto absurdo, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la resistencia de las comunidades en Oaxaca, en Paso de la Reina, que no quieren una termoeléctrica y que están en resistencia hace más de 12 años, uniéndose en el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde. Han tenido muertos también, en este año van 2 o 3, reprimidos por los caciques, pero no quieren una presa que les destruye todas sus tierras de cultivo. Yo creo que esas luchas locales por el territorio, por el derecho a la cultura, a la vida, nos dan un ejemplo de ciudadanía participativa activa en los niveles locales. Podríamos hablar de otras. Yo gozo mucho recordando el movimiento de Simapán Somos Todos en Hidalgo, en donde un pueblo minero 500 años inundado de mugre y de desechos de las minas, se opuso a que se hiciera un basurero tóxico y ganó. Hizo alianza ahí con un partido para tener un presidente municipal y parar el proyecto que era con una transnacional, Abengoa Befesa, Osorio Chong, Fox, se paró el proyecto. Y a nosotros nos tocó hacer la memoria, el gusto de la memoria de cómo la gente se organizó para resistir. Ciudadanías activas en la vida cotidiana, en la defensa de lo más elemental de la vida diaria, ¿no? Y ahora, pues, habría que pedirles a compañeros de Serapaz o a compañeros de la red de organizaciones civiles de Oaxaca, cómo están también resistiendo al proyecto del tren transísmico y del tren Maya, dialogando en algunas cosas, concediendo en algunas cosas en que se llegan a acuerdos, pero hay todo un movimiento de base
porque los megaproyectos respondan a la gente y entran en tensión, en diálogo y en muy diversas contradicciones, ¿no? Lo mismo podríamos decir de los movimientos de mujeres en el derecho a definir sobre su propio cuerpo en todo el país, en los pequeños territorios, en Jalisco, una del machismo. También hay un movimiento feminista muy fuerte que defiende los derechos de las mujeres, y así podríamos irnos. Es en lo local en donde más pega la lógica neoliberal y la lógica de una producción al absurdo de contaminación, de destrucción del medio ambiente. Y otro, quizá, y con esto termino en esta intervención, todo el trabajo de los movimientos por la presentación de los desaparecidos, ¿no? Ahorita hay una brigada ciudadana en Morelos, hoy salía en Televisa, cientos de familiares de desaparecidos buscando a sus familiares en Morelos y articulados en luchas locales, en frentes locales en unos 12 estados y a nivel nacional para que sea vigente el derecho a la presentación de los desaparecidos y que haya mucho mayor energía en la Secretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que si en algunos casos, como en Ayotzinapa, está implicado el ejército, se establezcan las responsabilidades pasivas o por omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Podríamos hablar de muchísimas luchas más. Tenemos sistematizadas 200 experiencias, están en un solo link, http://relatosdememoriacolectiva.org. Ahí están sistematizadas 200 experiencias de movimientos ciudadanos locales en resistencia frente a agravios de diverso tipo. Perdónenme, muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que haces un buen recuento de cómo hay algunas de estas temáticas locales que parece que son eternas, ¿no? Que casi que podemos estar hablando de ellas como si habláramos desde antes del porfiriato, como son el derecho a la tierra, por supuesto, y otra índole, pero también hay unas muy acorde con la situación digamos, internacional y real en México, como en las cuestiones de género y demás. Y ahí me gustaría que Alicia nos pueda contar un poco cómo precisamente algunos de estos, digamos, agendas, no podría yo decir que nuevas, porque ya llevan un rato en el tema, pero sí son agendas que han sido recientemente retomados por muchos actores nacionales e internacionales, han logrado aterrizar a escala local y han logrado verdaderos digamos, acuerdos locales que además se han mantenido, digamos, entre administraciones y demás, lo cual también es una situación muy compleja en México, dada el periodo tan corto en el que podamos tener las administraciones municipales en lo particular. Entonces, Alicia, ¿nos podrías ayudar a terminar de aterrizar cómo desde lo local, entonces hay un rol muy activo y muy particular de la ciudadanía? Gracias, Lore. Claro, por supuesto. Me gustaría poner sobre la mesa un elemento que me parece clave en este diálogo y es justamente la voluntad política. Al final, desde lo local, aun cuando existan colectivos, movimientos, organizaciones de sociedad civil con grandes capacidades, profesionalizadas, con recursos, la agenda pública termina, digamos, siendo de alguna manera un espacio también de voluntad política entre o para los gobernantes. Es decir, si en el Ejecutivo del Estado hay voluntad política para abrirle la puerta a las organizaciones de sociedad civil y trabajar bajo modelos de gobierno abierto con temáticas de transparencia, participación, rendición de cuentas, datos abiertos, etcétera, etcétera, entonces sí existen posibilidades de hacer mesas de trabajo y agendas de incidencia a profundidad.
Sin embargo, y en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, hemos tenido gobiernos como en sexenios de Borges, ¿no? U otros gobernadores, un poco en la sintonía de cómo está sucediendo, digamos, como este contexto a nivel nacional, en donde evidentemente en lo local también nos minimizan, ¿no? Es decir, la sociedad civil organizada, los movimientos, los colectivos, forman parte de la agenda antidemocrática, de la agenda autoritaria, de la agenda, pues sí, ¿no? Rígida, y evidentemente el contexto de incidencia pues se minimiza absolutamente, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Un poco como las organizaciones de sociedad civil adaptándonos al contexto que vamos teniendo de acuerdo a la voluntad política que va teniendo cada gobierno. Y lo mismo sucede en el municipio, es decir, esa realidad no cambia, esa realidad permanece, de tal suerte que cuando encontramos gobiernos municipales o estatales que abren la puerta o que tienen voluntad política, es entonces cuando la sociedad civil de pronto pareciera, ¿no? que crece, que se empodera, ¿no? Que se involucra, que colabora, etcétera, etcétera. Evidentemente, como bien menciona Rogelio, son procesos de apertura democrática que no son, a los que no somos exentos la ciudadanía y a los que no somos exentas las organizaciones de sociedad civil. Procesos de fortalecer los derechos humanos, ¿no? De los que habla Rafael, en donde las luchas sociales, los movimientos sociales encauzan y logran incidir a través de sus agendas, pues también en lo local sucede, ¿no? Casos, por ejemplo, como Xcacelito, ¿no? Que es una reserva muy importante a nivel medio ambiente, a nivel ecosistemas naturales, pues se han defendido en Quintana Roo a lo largo de muchos años y de pronto parece que lo perdemos, ¿no? Porque vienen, digamos, proyectos avallazadores, ¿no? Globalizados, ¿no? Internacionales, etcétera, y bueno, la lucha sigue, la lucha de los ambientalistas por estos espacios siguen y se siguen fortaleciendo, particularmente en Quintana Roo. Las organizaciones de medio ambiente pues son una de las organizaciones que más han caminado, que más camino recorrido tienen, digamos, por la lucha de los ecosistemas en Quintana Roo, porque además pareciera que estas agendas de pronto son ajenas, digamos, a los proyectos políticos, a los proyectos de gobierno, pero en realidad es una agenda común. En Quintana Roo lo que vendemos es justamente sol y playa, ¿no? En estos destinos turísticos, sol y playa y nuestras bellezas naturales, pero no nos damos cuenta que cada vez, ¿no? Que se aprueba un megaproyecto turístico, le estamos pegando, le estamos bajando el volumen digamos, al medio ambiente, a los ecosistemas. Entonces, y si eso además lo cruzamos, ¿no? Por la crisis climática, que ya nos han dicho, ¿no? Desde los informes internacionales de crisis climática, ¿no? Y digamos, cuando cruzas esta agenda con destinos turísticos, como el caso de Quintana Roo y muchos otros que existen a nivel nacional e internacional, cuando cruzas las variables de aumento de temperatura y aumento en el nivel del mar, bueno, pues es que ya deberíamos de estar poniendo en la agenda también, o más bien el gobierno ya debería de estar poniendo en la agenda lo que las organizaciones de sociedad civil que trabajan en medio ambiente ya están poniendo de manera enfática, ¿no? Y en este sentido, yo quisiera compartir la experiencia un poco en las temáticas que ahora has mencionado desde lo local en Quintana Roo. Quisiera aprovechar para poner el ejemplo de R16, un movimiento de organizaciones de sociedad civil en el municipio de Benito Juárez, en donde 7 organizaciones de la sociedad civil se han puesto o nos hemos puesto a trabajar desde 2018 para conseguir, digamos, como 3
tres fundamentos legales que son clave justamente para incidir en nuestro municipio. Uno de ellos es la calendarización de las comisiones en el Cabildo. Antes de que esto sucediera, antes de que lográramos modificar el reglamento de participación ciudadana en este municipio, los y las regidores convocaban a las comisiones de trabajo sin ni siquiera avisar, sin ni siquiera dar publicidad de la calendarización digamos, de sus mesas o de sus comisiones. Y en ese sentido, pues lo que siempre pasaba, ¿no? Había comisiones en lo oscurito, había comisiones con grandes decisiones de impacto a la ciudadanía, a nuestra ciudad, a nuestro medio ambiente, y ni siquiera sabíamos cuándo se llevaban a cabo, ni en dónde, ni a qué hora. No había ninguna publicidad, ¿no? Es decir, no se transmitían en vivo, eran comisiones que se ejercían probablemente en una sala de reuniones del municipio, pero no sabíamos a bien lo que sucedía en estas mesas de trabajo, en estas comisiones, porque no existía máxima publicidad del trabajo que llevaban a cabo estos representantes, porque además recordemos que las y los regidores en este país son cargos de elección popular, los elegimos a través del voto, y pues la ciudadanía siempre estaba fuera, ¿no?, de la toma de decisiones, de la incidencia pública. Y en este sentido, en este movimiento de R16, R16 significa regidor 16, en nuestro cabildo hay 15 regidores y él y la ciudadana son el R16, y logramos incidencia justamente para modificar este reglamento de participación ciudadana. Y uno, hacer pública la calendarización de las comisiones. Dos, tener máxima publicidad en estas comisiones. Y tres, que la ciudadanía tenga voz, no voto, porque nosotros no somos elegidos bajo el voto popular, pero sí tenemos opción a tener voz en estas comisiones. Y a partir de ahí es donde logramos, pues ahora sí, participar de manera activa en estas, digamos, en este espacio público del Cabildo de Benito Juárez. Quiero decir que no es un movimiento que surgió aquí, es un movimiento que lo anclamos desde Regidor MX con nuestros colegas de Ciudad Juárez y otros muchos municipios que se han sumado, digamos, a esta iniciativa, pero sí, digamos, es una forma de cómo localizar la agenda, de cómo ciudadanizar la incidencia y de cómo, digamos, ir incidiendo con participación ciudadana en los procesos de gobernanza, de gobierno, en donde la sociedad civil se ancla en los reglamentos y a partir de ahí pues podemos ir trabajando. Género es otra agenda que impulsamos en Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia. Esta agenda, ¿no?, que desde lo internacional parece que baja a lo nacional y luego a lo local, a lo municipal, es una agenda en donde se necesita fortalecer, en donde necesitamos trabajar a profundidad en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, justamente porque pareciera, ¿no?, que en la vida municipal es donde estos derechos tienen poco reconocimiento y donde en el día a día pareciera que pues no existen. Entonces, Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia también incide de manera puntual en localizar estos derechos y trabajar a favor de las mujeres que pues sí, ¿no?, vivimos y trabajamos, incidimos y somos parte de la vida pública. Hasta aquí me gustaría cerrar. Lore, gracias. Yo creo que Alicia has comentado algo que nos ayuda a nuestra siguiente pregunta y que lamentablemente quizás se la descierre por cuestiones de tiempo, pero algo fundamental, y es el tema de voluntad política. Y resulta que si hay voluntad política, entonces algo se puede hacer, y si no hay voluntad política, parece que nada se puede hacer. Entonces, hablamos como si la democracia fuera una concesión. Y en gran medida una simulación, además, ¿no? Porque, digamos, institucionalmente pueden existir estos mecanismos de participación ciudadana, no lo suficientes muy probablemente, pero en letra ahí están, y en reglamento ahí están, y a la hora hay una simulación de la participación ciudadana y en realidad no son efectivos. ¿Cómo hacemos entonces que
que se reconozca el ejercicio cotidiano de la democracia, como comentó Rogelio, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Vamos a futurearle, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Y aquí aterrizo la pregunta en 3 niveles. A, ¿qué tendría que pasar? B, ¿qué tendría que impulsar la ciudadanía organizada? Y C, ¿qué tendría que pasar en el mundo político? Porque desde la ciudadanía organizada podemos hacer mil y un cosas e impulsar, pero nuevamente, como decía Alicia, si nos cierran la puerta, pues podemos por ahí insistir y tratar de meternos por la cocina, pero sí creo que hay un tema de qué está pasando y qué ha pasado por tantos años en nuestro sistema político que no permea a tener servidores públicos y funcionarios públicos, al menos no en suficiente cantidad como para que esto deje de ser una concesión y una simulación. Y yo sé que son preguntotas así enormes que ameritarían varios tequilas de por medio y tristemente no los podemos tener a la mano, pero bueno, futuriémosle. Entonces, Rogelio, ¿qué opinas de esto? ¿Qué tendría que pasar? Mira, yo creo que sí tendríamos que encontrar una manera de generar mecanismos institucionales que no estén al gusto, digamos, o a la voluntad política de quien gobierna, sino que sean obligatorios. Obviamente eso cuesta trabajo. Yo ahí sí insistiría mucho en que tenemos que... yo creo que hay que elevar el derecho a la participación ciudadana a nuestra Constitución. Hay que ponerle el artículo 25 explícitamente, el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, y el Estado la obligación, porque todo derecho conlleva una obligación del Estado, de, de generar de fomentar y generar los medios para la participación ciudadana organizada en el ciclo de las políticas públicas, o como se quiera redactar, pues, en el diseño, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Yo creo que eso tendría que estar en la Constitución, y creo que para que lleguemos a eso, lo que tendríamos que hacer es, desde la ciudadanía organizada por lo menos, es visibilizar mucho la función social y el valor público de lo que se hace con una identidad común. Yo creo que nos ha fallado mucho eh, el asunto de que se entienda dónde está la sociedad civil. Digamos, si uno piensa cuáles han sido las principales, o déjenme decirlo así, 8 columnas de la sociedad civil, son los fraudes de Vamos México, de Marta Sagún, de algunos otros, mejor ya no menciono porque no quiero dar publicidad a eso, porque eso no debiera ser, cuando en realidad hay cientos y miles de organizaciones trabajando todos los días con recursos minimérrimos de donde sea, básicamente con la disposición de la propia gente, pero bueno, también con donativos, cooperación internacional, diferentes formas, pues, ¿no? Que posibilitan la construcción de valor social e incluso de bienes públicos que son parte de un Estado democrático. Y perdón tanto conceptote, pero es que si no entendemos eso, que estamos en los conceptotes, hay quienes piensan que lo que están haciendo es el bien sin mirar a quién, por decirlo caricaturizado. Y no estamos, o sea, qué bueno que haya quien piense que está haciendo el bien sin mirar a quién, pero en la sociedad civil organizada lo que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho a la participación en los asuntos públicos y a la construcción de valor social como parte de la, en fin, de la riqueza nacional, por decirlo así, ¿no? Y de la construcción de bienes públicos en un enfoque, por cierto, de ampliar el ejercicio de derechos, ¿no? Siempre el marco son los derechos humanos, lo que nos permite, digamos, poder llegar el punto en común, yo creo, es ese, o podría, o bueno, yo sugiero que sea ese, no veo otro, pues, ¿no? O sea, porque es el que está por encima de nuestras posibles diferencias de posición política, de ideología, ante un tema, ante otro, el marco, digamos, de cómo defendemos, garantizamos, ampliamos el ejercicio de los derechos humanos en todos los sentidos,
yo reivindicaría mucho los derechos sociales, por supuesto, en un país con los niveles de pobreza como el de México, pues evidentemente el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, pero todos, ¿no? Todos los derechos, ¿no? El derecho a saber, ¿no? La transparencia, en fin, al buen gobierno, el medio ambiente sano, en fin, todo. El punto, pues, ahí y a vivir en paz, ¿no? Frente a la violencia, es que sí está muy grueso lo que nos está pasando como país en eso. Entonces, eh, crear los mecanismos institucionales, hacerlos funcionar en un marco de derechos y en una sociedad que entiende que el Estado es una construcción que no es solo un asunto de gobiernos, no es un asunto de políticos, no es solo un asunto de instituciones públicas, sino que el Estado facilita y fomenta las diferentes formas de ejercicio del derecho a participar y a construir valor social. Entonces, en fin, suena lejísimos cuando hoy vamos porque no nos quiten el derecho a que la gente pueda donar el 7% de sus ingresos a su fondo de ahorro para el retiro y o a las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que suena lejísimo, suena así como este güey está loco, pero eso es, o sea, eso es, así, si vamos a futorear y de veras tomémosla en serio, y yo sí insistiría mucho, dotémonos de una identidad común que, no, que nos permita que la sociedad reconozca, no por los escándalos, que seguramente los habrá siempre, o no por las organizaciones que más salen, porque obviamente su función es estar todos los días en los medios de comunicación, y si esa es su función, pues van a estar muy visibles, y pues así es, sino por el quehacer diario, ¿no? O sea, por el quehacer cotidiano que no se ve, o sea, a mí no me gusta la parte asistencial mucho, pero yo aquí soy vecino del Hospital de la Ceguera, si esa cosa no existiera, las operaciones de catarata, o sea, no sé si me explico, pero hay millones de cosas que la sociedad civil hace todos los días que construyen valor público, valor social, con cero apoyo del gobierno, a veces con un poco de estorbo, a veces con un poco de benevolencia, pero ciertamente muy como desde el tejido social, esa parte es la que tenemos que fortalecer y construirle los mecanismos para que, por supuesto, suceda esto que decía Alicia, que las decisiones públicas sean con máxima publicidad, donde la sociedad tenga voz, y lo dijo perfecto, y no voto porque no somos los electos, pero voz, por supuesto, o sea, nadie debería poder gobernar solo la pretensión debería sonar así como Hitler, ¿no? Y hoy no suena a Hitler, ese es el problema. Un gobernante, un político que quiere hacer las cosas solo, debería sonar algo así como, ucha, que quiere revivir a Hitler. Bueno, estoy caricaturizando, pero es un poco, ese debería ser el nivel de rechazo ante la posibilidad de pretender gobernar sin ciudadanía. Ese es el futuro que yo quiero que construyamos y pues estamos re lejos, ¿verdad? Porque ahorita, según yo, que me daría mucho gusto que le vaya muy bien a los diálogos que tiene Rafa y el grupo del Cook, pero yo veo que vamos para atrás. Y bueno, pues a donde llevemos para atrás no importa, vamos a seguir caminando para adelante. Y bueno, nosotros y los que sigan, ¿verdad? Porque yo los vi preocupados hace rato por el relevo generacional y yo lo veo clarito, que ahí está. Lo que creo que le falta a ese relevo generacional es como tratar de apropiarse bien de esta historia, no creer que el mundo empezó con ellos. Pero y por eso me encanta lo que hace Rafa y que tengamos un doctor en historia, recordándonos siempre que esto tiene trayectoria de hace mucho y que por favor no estemos inventando el hilo negro, no solo en metodologías y tecnologías, sino en nuestra propia historia. ¿No? Muchas gracias. Yo, retomando lo que dices, Rogelio, y ahora para la participación con Rafa, me gustaría que trabajáramos un poco, que imagináramos un poco cómo hacemos para elevar el debate entre los políticos, ¿sabes? Porque creo que está muy bien pensar, y concuerdo por completo contigo, en que pudiésemos elevar a nivel constitucional la participación ciudadana, en que hay que institucionalizar, soy la primera en defenderlo, pero también me parece que cuando tú hablas de conceptotes, ¿no? Me parece que
que el debate político, la discusión de los políticos, son estos conceptotes que no entienden y que hay veces que mencionan sin entenderlos y hay veces que los utilizan de acuerdo a como les conviene. Entonces, y que todos han caído en ese juego, cuando no necesariamente todos estuvieron en ese momento. Entonces, Rafa, ¿qué opinas? Tú que trabajas tanto directamente con grupos que desde hace tiempo están tratando de impulsar estas agendas políticas a escala local y también nacional, o de plano eso lo vemos perdido y nos dedicamos a la parte ciudadana. También se vale, ¿no? También se vale que futureándole digamos, mira, los políticos, ¿no? Boys will be boys y siempre van a tener sus mismos incentivos y vamos a dedicarle a esta parte. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, decía un maestro mío, filósofo, que leí mucho de joven, Pierre Teilhard de Chardin, que todo lo que asciende converge. Yo creo que eso sigue siendo importante en la participación ciudadana. Esos 8 años o 10 años de los compañeros de Temacapulín insistiendo, vinculándose con otros organismos, haciendo propuestas jurídicas, a veces parecían inútiles, tienen un efecto. Yo creo que lo que ahorita hace Alicia me maravilla lo que están haciendo allá de trabajo de base ligado al medio ambiente, al cuidado de la naturaleza. Yo creo que eso tiene que seguir. Yo creo que los trabajos de base, los que hacemos nosotros desde el Centro de Estudios Ecuménicos con la comunidad de Ayutla de los Libres, que lograron tener un municipio autónomo que se gobierne por usos y costumbres, y nosotros apoyamos con las consultas, con procesos de formación, pero la gente lo decidió. Eso hay que seguir haciéndolo. Yo creo que en todos lados donde humea una llamita, no hay que apagarla. Hay que incentivarla, que se junte con otras, que se articule en lo local, donde vaya construyendo fuerza, que se articule, como tú decías, con relación con algún presidente municipal, a lo mejor con algún gobernador, que se articule a lo mejor con alguna Secretaría de Estado que abre alguna cancha o alguna universidad, pero que haya procesos de continuar respondiendo a las demandas más vivas de salud, de educación, de trabajo, de participación ciudadana, pero no solos, siempre articulándose con otros. Y creo que ya a nivel general, una propuesta como la que hacía Rogelio de elevar a nivel constitucional el derecho a la participación ciudadana me parece fundamental. También me parece que por la experiencia, este gobierno se ha vuelto más autoritario y hay que recordárselo. Es el viejo cuño autoritarista de vasallaje desde la colonia y que hereda la independencia y que hereda la revolución y que hereda el PRI, que hereda el PRD y lamentablemente lo hereda Morena. Hay una estructura de control corporativo autoritario que no toma a los otros como sujetos. Yo creo que hay que pelear por el reconocimiento de las organizaciones, no solo el derecho a la participación ciudadana, sino el reconocimiento público. Lo hemos platicado con la Secretaría de Gobernación, con el vocero del presidente de la República. Tiene que haber un reconocimiento público de que hay un 3% corruptos, o un 5% si quieres, o hasta un 10% que los castiguen, pero hay 90% que no son corruptos, que son miles de organizaciones que trabajan por el interés colectivo y tienen que ser reconocidas. Tienen que tener un marco jurídico donde pueda asignarse presupuesto de egresos de la Federación para estos trabajos de interés público, como lo hicieron los gobiernos priistas y panistas. Irónicamente, el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña sí otorgaron y cumplieron la ley de fomento. Este gobierno está violando la ley de fomento que obliga al Estado mexicano a proporcionar recursos para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Yo a lo mejor soy trasnochado, seguiría peleando esto porque es una ley y tiene que ser cumplida. Y en eso queremos insistir en nuestro diálogo. Queremos leyes fiscales que no estorben ni a la asistencia, al Hospital de la Ceguera o a todos los que trabajan
en los derechos a la asistencia, tienen derecho a recibir recursos, y también los que trabajan en proyectos de desarrollo ciudadano, no asistencial, no paternalista, no de entrega solo de recursos, que es muy buena. Hay que poner posibilidades de cambiar las cosas, de ir contra las causas de la pobreza y no solo contra las consecuencias. Y creo que en eso se requiere una intervención de propuestas de acompañamiento a programas sociales que vayan más allá de dar dinero, que es muy bueno, pero no basta. Hace falta generar juntos con aquellos que son apoyados económicamente otras formas de resistir a la pobreza, de generar empleo, de articular a las comunidades, de construir tejido social, de contribuir a la paz. Entonces, el reconocimiento público es muy importante. La corresponsabilidad del gobierno para fomentar estas actividades también me parece crucial. Y en ese sentido, nuestro humilde aporte es hacer un esfuerzo de articulación nacional. Tenemos este jueves un encuentro nacional después de 8 encuentros regionales para ir construyendo con otras organizaciones, de las que aquí veo que está por ahí Miguel de la Vega, y con otras, la organización de Rogelio y muchas otras, un esfuerzo de encontrar una agenda común que impulsar, pese a quien le pese, para fortalecer el sujeto que son las organizaciones ciudadanas, porque este gobierno pasará, como todos han pasado, pero la ciudadanía no va a pasar. Y tenemos que fortalecer nuestro trabajo, nuestra identidad, las grandes demandas en las que estamos metidos que requieren este esfuerzo de ir sumando. Lo local es central, es la base, pero en ruta de articulación, ascendiendo, como decía Teilhard de Chardin, vamos a converger. Muchas gracias, Rafa. Yo creo que has puesto sobre la mesa elementos muy importantes y que creo que esta sensación de sociedad civil y de ciudadanía perenne es algo muy importante, más allá de gobiernos van, gobiernos vienen, administraciones van y vienen. Pero Alicia, desde tu experiencia y desde tu perspectiva, futureándole nuevamente, entonces, ¿qué puede hacer sociedad civil y cómo podemos impulsar el que haya un debate político de mayor nivel al que estamos viendo ahorita y cómo ustedes han podido realizarlo hasta cierto punto y hasta cierto punto no, también se vale? A ver, yo creo que un elemento clave importante para empezar es ordenar. Nos tenemos que ordenar las organizaciones de sociedad civil, tenemos que ordenar la agenda, tenemos que dejar los egocentrismos, las necesidades individuales y tenemos que sustituirlas por las necesidades colectivas. Cuando sociedad civil se ordena, cuando sociedad civil forma colectivos, nos hacemos mucho más potentes, nos volvemos actores con una capacidad de voz, de convocatoria mucho más efectiva. Entonces, creo que se trata de articular, ¿no? Rafael lo decía, Rogelio también, tenemos que articularnos, organizarnos, ordenarnos, hacer una agenda común y desde ahí partir, digamos, para hacer un plan de trabajo específico. Segundo, yo creo que hay que entrarle a la sistematización en esta agenda hay que entrarle a la sistematización de la política pública. Es decir, tenemos que lograr incidir en los procesos de planeación, programación, presupuestación, evaluación, porque es ahí al final del día donde están los recursos públicos, es ahí al final del día donde también se han construido digamos, procesos de corrupción, que son los procesos por los que hoy, digamos, tenemos ciudades tan afectadas, nuestra calidad de vida, pues sí, tan afectada, minimizada, desdibujada, porque al final del día, pues sí, quienes hacen ingeniería por la corrupción
se han encargado por muchos años de eficientar, y lo hablo desde la perspectiva municipal y local en Quintana Roo, ¿no? En Quintana Roo, un estado absolutamente joven, ¿no? Tenemos menos de 50 años de vivir como estado autónomo y soberano, ¿no? Y la verdad es que, o sea, gran parte de estas 5 décadas hemos pasado por expertos que se han dedicado a hacer ingeniería de la corrupción, ¿no? Literal. Entonces hay que ir en el contrasentido desde la ciudadanía, hay que sistematizar y fortalecer los procesos de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en estas agendas justamente para ir en contra. Ir haciendo una ingeniería de la anticorrupción, ir combatiendo, ir controlando los procesos para justamente ir avanzando, ¿no? en calidad de vida, en ciudades, en apropiarnos justamente de estos procesos. Y evidentemente al sistematizar política pública con esta visión desde los colectivos implica también reformar. Nosotras y nosotros desde Ciudadanos y Ciudadanos por la Transparencia hemos identificado procesos que no ha sido fácil, y tú has sido parte, Lorena, de esto. Justamente en la glosa ciudadana, nuestro tercer compromiso es generar un plan estratégico de visión de largo aliento para nuestro estado, porque es increíble, pero hay muchísimos estados que no tienen ni siquiera un plan rector, un plan que nos visualice hacia el futuro. Quintana Roo es uno de ellos. No tenemos una planeación estratégica y desde la ciudadanía estamos justamente tratando de poner. Llevamos, este año realizaremos la 4ª glosa ciudadana y nos tardó 2 años enfocar, ¿no? Por dónde y hacia dónde teníamos que caminar. Y finalmente tenemos resuelto que el primer paso que tenemos que dar es justamente reformar nuestra ley de planeación en el estado. Parece como poca cosa reformar una ley a nivel estatal, pero no lo es, ¿no? Implica un enorme trabajo, un enorme esfuerzo de la ciudadanía para poner en la mesa lo que sí queremos y las agendas colectivas. Otra ley que viene detrás de la ley de la reforma a la ley de planeación en el caso de Quintana Roo es la reforma a la participación ciudadana, ¿no? A la ley de participación ciudadana. Y es entonces, ¿no?, cuando se abren estas ventanas de oportunidad para institucionalizar justamente las agendas de los colectivos, ¿no? Porque no es una agenda, son muchas agendas que en las que nos vamos ordenando, en las que nos vamos, pues eso, ¿no? Colectivizando, y a partir de ahí es que podemos entrarle a profundidad a estas temáticas. Me parece que a partir de estas reformas, ¿no?, a las leyes y a los reglamentos, porque recordemos que los municipios trabajan con los reglamentos, ¿no? Entonces, cuando logramos incidir en las leyes y en los reglamentos a nivel municipal, es entonces cuando logramos, pues sí, ¿no?, ciudadanizar esta agenda. Y después de esto, lo que viene es un enorme trabajo de seguimiento. Son innumerables mesas de trabajo en donde la convocatoria la hace la ciudadanía justamente para que las y los servidores públicos le den seguimiento a nuestras agendas. Después de ahí, lo que dicen, ¿no?, y han puesto sobre la mesa Rafael y Rogelio, los gobiernos pasarán, pero la ciudadanía y las agendas colectivas permanecen. Así que esperaremos a que el voto, el ejercicio democrático del voto, ¿no?, decida hacia dónde y por dónde, y empezamos otra vez, ¿no?, a procesos de incidencia con los nuevos gobiernos, cada 3 y cada 6 años, y pareciera que es una agenda interminable, pero es real, es así. Cada 3 y cada 6 años las agendas colectivas, ¿no?, se refrescan, se apagan, crecen, ¿no?, dependiendo de la voluntad política, dependiendo, digamos, de los factores que tengamos, pero ahí seguimos luchando, ahí seguimos trabajando, seguimos sistematizando, seguimos reformando, seguimos proponiendo, seguimos ordenando, seguimos dialogando,
y ahí seguimos, ¿no? Y nunca claudicamos, eso sí. Eso es lo que nos mantiene, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Y bueno, tenemos un par de preguntas. Yo se las voy a hacer saber y para responderlas de manera de reflexión final, porque tenemos que pasar allá al proceso de conclusiones. Entonces, si les parece, se las voy a compartir. Creo que algunos de los elementos ya los hemos retomado a lo largo del panel. Una pregunta es que si hay alguna experiencia que demuestre que la lucha local se pone en la agenda pública a nivel federal y cuáles fueron los elementos que impulsaron que esto ocurriera. Y la otra pregunta es cómo podemos ayudar, orientar o mejorar los perfiles de los que se proponen como representantes de la ciudadanía en cargos públicos para contar pues que con una participación con conocimiento de causa, no solo de las necesidades de la población, sino desde el conocimiento del entorno legal y político, que creo que también estos son elementos que en algunas cosas se han tratado, al menos lo sé desde Quintana Roo, pero quizás tengamos otros ejemplos. Entonces, digamos, para tratar de concluir, si tienen algún comentario a estas dos preguntas que nos hace el público y por supuesto aprovechar para que nos ayuden a ir cerrando con un comentario muy breve sobre cómo podemos hacerle para que el futuro no sea idéntico al presente, sino quizás un pelín mejor, ¿no? Ya sabemos que hacerlo con la imagen que quisiéramos de la ciudadanía quizás es imaginar demasiado dado las condiciones políticas y sociales que hemos platicado, pero ¿cómo hacer para que, ok, sabemos que hay que dar algunos pasos adelante y que hay varios para atrás, pero ¿cómo hacemos para que al final del día, en 10 años, en 15 años, digamos, esto es algo que se logró, esto es algo que se avanzó? Entonces, empezamos contigo, Rogelio, si te parece. Ya, mira, tratando de responder la primera pregunta, yo les diría, los procesos de observación electoral nacieron localmente, ¿no? En San Luis Potosí, 91. Quiero decir, desde la sociedad civil de base, ¿no? O sea, lo que después se constituyó en Alianza Cívica y que luego llegó a la ley, etcétera, y que fue la base para crear el INE, el IFE autónomo. Y también pensaba que todo el movimiento de víctimas, con todo ese dolor, los desaparecidos, los muertos, toda esta parte, obviamente nacieron como grupos locales que se articularon, ¿no? En el movimiento por la paz, por justicia y dignidad, y que llevaron a la ley de víctimas, justamente, ¿no? Por poner esos dos ejemplos que tengo ahorita. Debe haber, en cosas de medio ambiente, debe haber mucho más. Entonces, para contestar la pregunta, el historiador es Rafa, pero pues, ahí hay varias historias que habría que contar. Y entonces yo sí terminaría diciendo, vamos buscando los puntos en común, vamos tratando de plantearnos un proyecto, no sé si un proyecto, una agenda estratégica compartida, ¿no? No un plan común, porque no creo que podamos llegar a un plan de todo mundo y que todo mundo esté de acuerdo. Pero si lográramos compartir una agenda estratégica de largo aliento en la defensa de nuestro derecho a la participación ciudadana, a un marco fiscal de fomento y favorable, como dice la ley, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Rafa, la ley es totalmente vigente, pero debe ir más adelante y que no sea de contentillo, y los mecanismos de participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas. Y ahí sí apostémosle que a lo mejor algunos estados pongan el ejemplo. Estoy empezando a pensar que a lo mejor hay que exigirle a algunos estados que pongan la muestra de cómo van a gobernar diferente, pues que lo hagan abriendo espacios de participación ciudadana. Ahí espero que me esté viendo alguien de Nuevo León. Gracias. Y felicidades por la invitación. Y en esto de la ley de fomento, un comercial mañana cumpliría 70 años, Ceci Loría. La ley es totalmente vigente y en honor a ella hay que seguir esa batalla. Gracias por recordarlo, Rafa. Gracias, Rogelio. Pasamos contigo, Rafa, ¿te parece? Tomaría lo mismo que decía Rogelio, es experiencia común, cómo desde la observación local se volvió una tendencia nacional y la construcción de un Instituto Federal Autónomo. También hace 3 días la Suprema Corte decretó que no se pueden sembrar transgénicos
no concedió el amparo a las grandes transnacionales. Es la lucha de miles y miles y miles de campesinos que están peleando contra la siembra del maíz transgénico y que tienen ahí una victoria temporal y que se vuelve una ley. En Tlaxcala hicieron una ley en defensa del maíz y que ahora es una propuesta de ley a nivel nacional. Es de abajo para arriba, se generaliza un problema. Lo mismo está pasando con el movimiento Agua para Todos. Son más de 1000 organizaciones en el país que quieren el agua como derecho humano, no como mercancía. Y están llevando adelante una propuesta de ley que no se ha acabado de aprobar, que está debatiéndose en la Cámara de Diputados, que es necesario apoyar, pero es una propuesta de cómo el agua como derecho básico se vuelva un derecho humano y haya una legislación para ello. Todavía no está, pero está en el tintero. Cómo se puede volver una política general, algo tan fundamental como el agua, ¿no? Y en relación a lo segundo que decías, yo creo que hay que seguir cada quien arando su milpita, pero vinculando esa milpita con otras, llegar a construir una agenda común, no una organización común, una agenda común en que empujemos algunos puntos estratégicos. Y mientras tanto, cuando te achican el espacio y te dejas achicar, se te achica más. Entonces, por esto nosotros decidimos dialogar para dar algunos codacitos para un lado y para otro, para que se amplíe un poco el espacio y que estemos en mejores condiciones. Y también, hay que decirlo, para defender a muchos defensores de derechos humanos y del territorio que en estas condiciones se la están viendo muy mal. Hay que ampliar la exigencia del cuidado de los defensores de derechos humanos como fundamental, porque es defendernos a todos finalmente, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Rafael. Alicia, cerramos contigo. Gracias, Lore. En principio, pues agradecer muchísimo el espacio, el diálogo, la oportunidad de conversar con Rogelio, con Rafa, contigo. Muchas gracias y un gusto conocerles. Yo lo que diría es que, y justamente se vincula con el ejercicio que estamos haciendo hoy, me parece que un ingrediente clave es justamente no dejar atrás los ejercicios imaginarios, los ejercicios que nos pongan y que nos hagan ver en dónde queremos estar, qué es lo que queremos hacer del futuro y que incorporemos a las juventudes, ¿no? En estos imaginarios. Me parece clave, nosotras lo hacemos en Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia. Nosotras siempre decimos que para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sin lugar a dudas, tenemos que pensar en el Quintana Roo en el que todas y todos queremos vivir. Así que me parece que es importante este espacio, justamente este tercer bloque que está ocurriendo en este momento, porque es justamente cómo nos queremos imaginar, ¿no? Y ante la adversidad que hoy pudiéramos tener las organizaciones de sociedad civil en el contexto nacional y local también, me parece importante desarrollar permanentemente este ejercicio, ¿no? De imaginar lo que queremos ver en el futuro. Quintana Roo es, como mencioné, un estado joven, no tenemos ni 50 años de existir como estado autónomo y me parece clave mencionar que las organizaciones de sociedad civil en Quintana Roo trabajamos y hemos trabajado en las temáticas importantes del estado y lo que más quisiéramos es hacer incidencia a nivel nacional, ¿no? Aquí se tejen muchos temas que a nivel nacional se detonan por la importancia que tiene este estado a nivel nacional y justamente en eso estamos trabajando. Esperemos darles noticias justamente de la anticorrupción y medio ambiente. Es una agenda que estamos detonando en Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia y esperamos muy próximamente dar a conocer desde dónde queremos incidir, no solamente en lo local, sino también en lo nacional. Así que muchas gracias por el espacio, Lorena, gracias por la invitación y gracias por lo que hoy se ha vertido
pues aquí, ¿no? Y lo que nos podemos llevar. Muchísimas gracias, Alicia, y gracias a todos nuevamente. Creo que hicimos un buen ejercicio de futurearle en poquito tiempo, así es que nos quedamos con muy buenas recomendaciones, con mucho análisis que hacer. Y bueno, sin más, agradecer nuevamente a Fundación Merced por este espacio y pasamos ahora al espacio para las conclusiones de las mesas, es que para que se puedan quedar a acompañarnos también. Muchas gracias, Ara. Ay. Ya, estaba en silencio. Muchas gracias a todas y todos. Ha sido un ejercicio súper rico de reflexión, de generación de conocimiento y de compartir las diferentes experiencias que se tienen en los ámbitos diversos en los que la ciudadanía se gesta, se pronuncia, ¿no? Y va construyendo y arando un camino que es en beneficio de todas y todos. Bien, quiero agradecerles a todas y todos los que participaron como ponentes y facilitadores de cada uno de los temas que organizamos para este seminario, y vamos a proyectar brevemente y a darle la bienvenida también a el grupo convocante. Lore, nuevamente muchas gracias, desde CIMO y de Arlénica, Mauricio Escalante de el PNUD, también Carlos Chávez de la UAM, Lerma, perdón, de la unidad Lerma, Miguel de la Vega del grupo UNIDOSC. También formó parte de este grupo convocante Juana Acosta de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que el día de hoy no pudo estar acá, pero Rogelio nos acompaña. Y finalmente el equipo de Fundación Merced, el cual represento en esta ocasión. Carlos levantó la mano antes, no, ya, se le fue ahí la levantada mano, perfecto. Bien, entonces, bueno, vamos a proyectar rapidísimo estas conclusiones y ahí le voy a ceder la palabra a Miguel para que pueda hablarnos un poco sobre lo que se vio en la mesa número 1, Ciudadanía Participativa. Gracias, Sara. Gusto saludarles a todas y a todos. Es un gusto siempre escuchar a Rafa, a Rogelio, a Alicia y a Lore, por supuesto. Muchas gracias. Ha sido muy interesante esta última mesa. Creo que cerró muy bien el seminario. Recordando la mesa 1 que vimos hace 2 semanas, abordamos el marco general de ciudadanía y en particular ciudadanía participativa. Y aquí se hablaba de ampliar ciudadanía con un concepto mucho más amplio que el Estado-Nación. Y sobre todo se hizo mucho énfasis en cuanto al reconocimiento de derechos. Sin derechos civiles, políticos y sociales no puede existir una ciudadanía. Se habló de una nueva generación de nociones de ciudadanía como el concepto de capacidad propia de la sociedad, ya sea esta organizada o no, a tener derechos. No es necesario ser organizada para que la ciudadanía goce de derechos. No toda la sociedad civil trabaja por derechos generalizables, ni tampoco toda la ciudadanía puede ser pensada como una lógica de individuos, ¿no? En ambos casos existen también tendencias de conservadurismo, punitivismo, autoritarismo y visiones de contención de la generalización de derechos, ¿no? O sea, coexisten visiones antagónicas también dentro de la ciudadanía y la sociedad. Algo en particular de la sociedad civil mexicana dentro de la desigualdad es la dificultad de que las personas logren contar con la cobertura de sus necesidades básicas para poder obtener tiempo para ejercer una participación mucho más activa de la ciudadanía. Y eso tiene que ver mucho con la desigualdad en términos económicos y el tiempo que le dedican las diferentes personas para poder hacer llegar de recursos básicos a sus familias, transporte, a veces los trabajos, cargas excesivas, etc. Y por último, se habló también del marco general de los espacios de participación que tendrían que estar formados legítimamente, rendir cuentas, y tendríamos que saber si nos interesa un tema dónde puede participar, convocatorias públicas, etc. En este marco que se hablaba de que no solamente sean espacios idealmente consultivos, sino que pudiera tener mucho más involucramiento en la parte de las decisiones, para ser espacios inclusive de cogestivos en algunos temas, tanto a niveles federales
como a niveles locales. Y se habló también del derecho de participar no solo dentro de lo que se conoce como organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones formalmente constituidas, sino este derecho y reconocimiento amplio a la participación que existe de movimientos sociales, de colectivos, de activistas en lo individual, inclusive que cuentan con una experiencia y propuestas sumamente válidas para la incidencia, ¿no? Entonces, bueno, fueron como un marco general que vimos en el tema de ciudadanía participativa para poder detonar de aquí en adelante las conclusiones. Gracias, Miguel. Bien, en la mesa 2, en la que conversamos sobre el contexto actual de la ciudadanía participativa en México, grosso modo, pues fue también un poco definir que la ciudadanía es quien tiene estos derechos y que cuando se habla de cómo es que se ejercen los derechos en el ámbito de lo público, ¿no? Y entonces ahí entra el tema de este ejercicio ciudadano que de repente se piensa solamente en un cierto nivel de organización social o de institución o a nivel académico, pero que también es importante reflexionar a la ciudadanía y concebirla como estos grupos de base, estos grupos comunitarios que también están organizados y que están haciendo un ejercicio ciudadano y pronunciamientos y luchas locales y colectivas como las que ya también se refirieron en la mesa anterior. Otro punto importante es que es en estos grupos, en estas personas organizadas, en donde se empieza a gestar de primera instancia la movilización y la participación. Y también es aquí en donde se gesta esta politización de las demandas sociales con esta aspiración a incidir y transformar esas realidades que no están siendo favorables para todas y todos y por las que estas personas organizadas se pronuncian. También es importante trabajar en la reestructuración de las principales problemáticas sociales, porque eso significa reconocer que esas problemáticas afectan en lo individual, pero que trascienden hacia lo colectivo, ¿no? Y ahí es donde nuevamente hace clic con este tema de organizarse y de pronunciarse. Otro punto es que la eficacia de la participación ciudadana tiene que ver en gran medida con la capacidad de organización en diferentes ámbitos, ya sea para demandar alguna solicitud muy puntual para acceder a y ejercer plenamente los derechos, etcétera, ¿no? Y dos puntos últimos, nos encontramos también como sociedad, como ciudadanía, en un proceso que a nivel nacional está implicando una recentralización del poder, ¿no? Y en este sentido, todo lo que se organiza fuera de esta centralización es percibido y es visto con gran desconfianza, y es aquí también en donde se encuentra un papel relevante en la sociedad civil organizada como este mecanismo de transformación social de afuera hacia adentro del poder. Finalmente, es importante que nos reencontremos en diferentes espacios y tipos de organización, pero sobre todo que estas agendas diversas puedan desembocar en el marco, ¿no? Y en los principios de los derechos humanos. Esto fue la mesa 2 y pasamos a las conclusiones de la mesa 3. Buenas tardes a todas y a todos. En la mesa 3 discutimos Sandrine Molinar del Centro Cívico de Nuevo León y yo sobre los mecanismos institucionales de participación ciudadana y los espacios existentes y su impacto. Analizamos primero en términos de la definición que estos pues deben tener un carácter normativo, una identidad jurídica y cierta característica, permanencia y durabilidad. Es deseable que estén sostenidos por un marco jurídico institucional claramente definido. En segundo lugar, que su diseño presupone una narrativa de nueva gobernanza que plantea básicamente
una nueva forma de interacción entre ciudadanía y el ámbito político, si lo queremos decir así, pero el grave problema es que hasta ahora, en muchos casos, estos espacios han sido utilizados básicamente para la simulación. Incluso en algún momento con mi querida Lore Cortés hemos platicado de construir un simulómetro para empezar a medir cómo están desarrollándose y llevándose a cabo estos espacios. También sobre la definición planteamos que la ciudadanía debe estar segura y confiar en que su participación tiene cierta injerencia para incidir en las problemáticas de su comunidad, de lo contrario se desincentiva. Y esto lo hemos observado en muchos casos, tanto a nivel federal, estatal, incluso a nivel municipal. En términos de acceso, los espacios, la oferta institucional de participación ciudadana existente, tenemos claro que no están abiertos a cualquier ciudadano, es más bien la sociedad civil organizada el camino usual para la participación en estos mecanismos. No consideramos que esto es del todo erróneo, pero sí consideramos que deben abrirse todavía más desde su diseño y desde su operación estos espacios, porque hasta ahora, pues, en muchos casos son espacios privilegiados para gente cercana a los grupos de poder que controlan los distintos niveles del gobierno, del poder ejecutivo en el gobierno. Y finalmente, la transformación histórica y la utilidad real de estos espacios, la primera consideración que hacíamos en la mesa es que pues, la democracia mexicana es todavía muy joven. Hay un proceso muy importante pendiente de aprendizaje, no solamente en términos electorales, sino también en términos de democracia participativa y democracia deliberativa. Es una ventaja contar con un entramado de espacios participativos ya funcionando, ya legislados, ya establecidos en el marco jurídico institucional. Es un triunfo de la ciudadanía, pero el reto ahora es hacerlos funcionar, mejorarlos, y una de las vías es evaluarlos, no eliminarlos. Tanto Sandrine como en mi caso nos pronunciamos muy claramente por la reforma, no la revolución en materia de participación ciudadana institucionalizada. La idea es que hay actores sociales y políticos que siguen viendo a la participación ciudadana como un riesgo, y son esos actores políticos los que limitan, erosionan, ralentizan, hacen que todos estos mecanismos pues, funcionen de manera poco eficiente, poco útil, y como decíamos anteriormente, en muchos casos lo que generan es un proceso de desincentivación de la participación ciudadana, cuando en realidad estos espacios están para incentivar la participación ciudadana. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, en la mesa 4, que fue moderada por Juana Costa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, se conversó ahora de la otra parte, que son los espacios no formales de participación ciudadana y la construcción de los mismos. Y en cuanto a las características de estos espacios, es que evidentemente son más flexibles y eso los hace más creativos, mucho más orgánicos, muy cercanos evidentemente a la comunidad, a las personas, y se vuelven sumamente relevantes en contextos que son adversos, autoritarios, que son restrictivos, ¿no? En general a la participación y al pronunciamiento ciudadano. Estos espacios, en contraposición con los espacios formales, no tienen un amparo legal. Sin embargo, no quiere decir que sean ilegales, sino el valor que se encuentra es justamente en esto, que no tiene esta estructura legal que le da rigidez y por el contrario se vuelve mucho más orgánico. También las iniciativas colectivas
pretenden incidir en lo que es desde lo muy, muy local, ¿no? Y en la mesa número 6 nos dio grandes ejemplos sobre eso, pero que también traspolan hasta lo que puede ser muy regional o de manera global a partir de la movilización, ¿no? Y en ese sentido tenemos muchos ejemplos, no solo en México, sino a nivel de la región y también a nivel global. Otra característica, estos espacios son mucho más volátiles y tienden a desaparecer con facilidad. Hay veces que pueden transitar hacia la formalidad, pero es precisamente por esta flexibilidad y volatilidad es que hace muy difícil estudiarlos en su integralidad y medirlos y perfeccionarlos, ¿no? U optimizarlos. Un ejemplo muy claro también es que canales como las redes sociales se vuelven un espacio de movilización, de convocatoria y de adherencia también a las diferentes acciones sociales. Otro punto es que los objetivos es, en general, ¿no? De estos espacios formales es lograr que se respete algo, ¿no? O que se reconozca determinado tema, derecho, que se acceda a él, que se ponga el énfasis en alguna problemática social muy puntual que nuevamente atañe desde lo local, pero que también tiene un impacto hacia la colectividad en otra dimensión y que utiliza para esta expresión formas muy creativas para sumar a las personas en estas causas comunes. Es importante también reconocer estos espacios porque eso significa reconocer algo muy básico que se ha dialogado a lo largo de todo el seminario, que es el derecho a la organización y la exigencia a través de este derecho como un derecho llave hacia otros derechos que están siendo transgredidos, vulnerados, no ejercidos o no reconocidos. Estos espacios también marcan una relación muy clara entre la ciudadanía y el gobierno, y también cómo se expresa la obligación y se ejerce la voluntad de la esfera política para escuchar estas demandas que son maximizadas o amplificadas a través de los diferentes movimientos sociales. Y finalmente, un punto fundamental. Mientras más difícil sea acceder a los derechos básicos, será mucho más complejo poder acceder y construir los espacios de ciudadanía, porque como ya se había abordado en otras mesas, cuando estas necesidades fundamentales primarias no están satisfechas y la atención está centrada en cubrirlas ahí, en cubrir esas necesidades, y se pierde la posibilidad de participar y ejercer este otro derecho ciudadano que es básicamente pues participar de los espacios públicos y de las decisiones que se toman a nivel país. Bien, para la mesa 5 que acabamos de tener el día de hoy, Mauricio, te escuchamos. Gracias, Sara. Sí, pues claro, la mesa 5 la tuvimos hoy en la mañana y en ella estuvieron participando Diana Chavarría de FICOSEC, Ana Vicencio de Alianza contra la Desigualdad y Marilena Morera de Causa en Común. Algunas de las ideas principales que retomamos es que existe una necesidad y un interés pues, muy activo de involucrarse en los asuntos públicos, pero existe todavía algunas barreras en el acceso a la información que permita que esa participación sea todavía más informada. Desde las organizaciones de la sociedad civil diversas, se pueden brindar distintas herramientas para fortalecer esas capacidades de incidir y de replicar algunas de estas experiencias, ¿no? También identificamos que hay oportunidades de fomentar la participación a través de distintas herramientas como el acceso a la información, el análisis de presupuestos públicos, estrategias de litigio estratégico, valga la redundancia, campañas de incidencia, diseño y operación de algunos fideicomisos y el uso creativo de estrategias de comunicación. Algo que fue muy reiterado es que para que estas herramientas puedan ser útiles y sean eficaces, es importante también que no solo sean realizadas por una organización en lo individual, sino desde redes y colectivos más amplios de organizaciones, ¿no? El trabajo en redes y análisis solidarias ayuda también a articular algunos
desafíos que son globales, pero que también tienen demandas locales con objetivos alcanzables, ¿no? La idea también de pensarse dentro de un movimiento un poco más amplio que los fines o los objetivos de una sola organización, ¿no? La importancia también de mantener una mirada sistémica en el abordaje. Esto se comentaba mucho de, sí hay una necesidad de generar información del uso de datos, pero eso no debe estar de ninguna manera peleado con mantener una sensibilidad y una cercanía con las y los sujetos de derecho, con las poblaciones que muchas veces son afectadas por estas situaciones. También reducir de alguna manera los protagonismos y transitar hacia liderazgos más colectivos en las organizaciones y en las redes, y favorecer condiciones habilitadoras a través de espacios constructivos de interacción y de diálogo, ¿no? Por último, digamos, fortalecer el reconocimiento desde lo que compartimos, construir también desde la confianza, identificar cuáles son los incentivos para la participación y reconocer que los distintos actores tienen recursos diversos con los que pueden incidir, ¿no? La importancia de alianzas y de redes es fundamental para replicar el alcance de los resultados y para medir los impactos que esta va teniendo. Perfecto, muchísimas gracias, Mau. Y vamos a entrar a las conclusiones de la última mesa, esta mesa que acaba de terminar, la mesa 6. Pues en esta mesa, en donde nos tocó platicar sobre el papel actual y futuro de la ciudadanía participativa, creo que algunos de los elementos más sustantivos es que primero abordamos cuáles eran los roles de la ciudadanía participativa, en donde platicamos que un rol que todavía es sustantivo es la provisión de servicios y de formación ciudadana, que algunos de estos servicios debiesen ser brindados por lo público, pero pues no es así, y son las organizaciones quienes hacen este rol. También de formación ciudadana, y uno muy importante es cómo la sociedad civil es uno de los vehículos para cotidianizar o para ejercer diariamente la democracia. Y en ese sentido, en México todavía carecemos de los mecanismos institucionales de participación ciudadanos que sean adecuados y que sean sólidos, que permitan realmente ampliar el rol y el debate hacia una democracia basada en la gobernanza. El rol de la sociedad civil, entre otros, es incidir en la agenda pública para poner en el centro a la ciudadanía, y hay que incidir para ciudadanizar, como bien dijo Alicia. Las luchas locales por el territorio, por la cultura, por la vida, son ejemplos de ciudadanías activas que además hemos podido ver pues, a lo largo de la historia de México y siguen estando presentes. Sigue habiendo casos exitosos, pero lamentablemente también a costa de muchas muertes, a costa de muchas violaciones graves a derechos humanos y a defensores de derechos humanos, que como todos sabemos, México es uno de los países más graves al respecto. Creo que algo importante también es que existen pocas condiciones en el sistema que permitan el reconocimiento y el ejercicio de la ciudadanía. Y para eso entonces hablamos de, como ejemplos de lo que podríamos impulsar, elevar al rango constitucional del derecho a la participación ciudadana y mejorar la forma en que la ciudadanía organizada comunicamos cuáles son las causas que estamos trabajando. Tiene que haber un reconocimiento público de las organizaciones que trabajan por el interés colectivo, y ese reconocimiento público pues tiene que surgir, al menos en parte tiene que emanar de que las propias organizaciones tengamos la capacidad de presentar la información adecuadamente, con información contundente y asumiendo, como es en la actualidad, que tenemos que ir por mensajes cortos, muy específicos, que realmente puedan ser entendibles por la mayor parte de la ciudadanía. También hablamos un buen rato de cómo lo local es un espacio fundamental, privilegiado y de alguna manera natural para la participación, y se deben de reconocer y de dar a conocer de forma más clara y contundente algunos de los buenos ejemplos que tenemos de trabajo a escala local, pero también en esto surgió como un elemento importante la voluntad política, y cómo la voluntad política hace que sigamos encontrando que la ciudadanización de la participación parece que sigue siendo una concesión, parece que en muchos casos sigue siendo una simulación. Entonces tenemos que exigir espacios institucionalizados de participación ciudadana en donde no sea una concesión y no sea una simulación.
hay que buscar diálogos con autoridades, diálogos a cabildeo, y estos diálogos también que lleven a la capacitación de las autoridades, porque recordemos que tanto los ciudadanos electos como los servidores públicos no necesariamente cuentan con todos los elementos y la capacitación adecuada para ejercer del todo su ejercicio, y ahí la ciudadanía también podemos tener un rol activo. Y finalmente, y es algo que creo que se repite a lo largo de las mesas de trabajo, es que como sociedad civil no se puede ir desde lo unitario, se tiene que trabajar desde lo colectivo, se tiene que trabajar desde las alianzas y no dejar de largo los ejercicios de imaginar a dónde queremos llegar, cómo lo queremos planear y cómo desde la ciudadanía podemos ayudar a construir esto. Listo. Muchas gracias, Lore. Gracias a todas y todos por su tiempo, por su talento, por también habernos compartido grandes reflexiones, por generar la discusión, y desde Fundación Merced, junto con el grupo convocante, sistematizaremos todo lo que se ha conversado durante estos 3 días de seminario, 3 días, 6 mesas, diferentes temáticas, para después compartirlas y continuar la conversación sobre este punto tan relevante en contextos, como ya lo dijeron en las diferentes mesas, sumamente adversos y que requieren cada vez más una articulación más fuerte, más profunda, más flexible también y más rápida entre la ciudadanía, con las autoridades, con las diferentes fuerzas políticas del país, pero también el rol fundamental que tenemos las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de y como catalizadores del cambio social para tener realidades más favorables y esperanzadoras en el país y también en el mundo. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Que tengan una muy linda tarde y gracias a todas y todos.